sustentabilidad. Bueno, nosotros vemos que vamos a contextualizar un poco con lo que ha pasado, porque este último tiempo ya la gente empieza a preguntar más sobre el tema de la autoconstrucción y pasa porque, según nosotros, hay un despertar sensorial, ¿ya? Al estar aislados nos estamos dando cuenta de los espacios que estamos habitando. Y ya no es como antes. Antes estábamos habitando, íbamos al trabajo y pasamos, no sé, 20% en la casa, casi 80, 90 fuera de la casa. Entonces, estamos viendo los espacios de otra forma, ¿ya? La tecnología nos ha ayudado un poco a conectarnos de otra forma y entender cómo están funcionando los demás, ¿ya? Y nos volvemos conscientes de los espacios que pueden transmitir y determinar estados de ánimo, por ejemplo, ¿ya? Y nos estamos dando cuenta que los espacios que teníamos de repente no nos funcionaban, ya no cumplen nuestras necesidades, por ejemplo. O sea, si antes tú tenías un supermercado cerca y de repente ya nunca lo veías porque salías tan temprano al trabajo, pero ahora que estás cerca de eso y ves actividad, te das cuenta que es que no me gusta vivir acá cerca, o hay mucho ruido afuera y necesitas cambiar una pared o necesitas ampliar otro espacio porque ya no te caben las cosas. Entonces te empiezas a dar cuenta de que, ¿sabes qué? Yo funciono de tal forma y necesito ciertas cosas para vivir mejor, ¿ya? En sí aquí yo pongo que todos buscamos tener una buena calidad de vida. Buscamos la felicidad, ese es como el concepto en sí. Y necesitamos tomar acciones sobre eso. ¿Y qué acciones y cómo lo hacemos? Porque el Estado, lo que nos ofrece el sistema ya es obsoleto con nuestro sistema de vida, porque ya estamos dando cuenta que estamos funcionando de otra forma y que necesitamos cambiar, que no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo, bueno, siguiendo la línea del tema de la construcción, una problemática habitacional y de los espacios, que no cumple con las necesidades, como lo mencioné. La gente no se siente identificada con lo que está ofreciendo y necesita espacios que sean más multidisciplinarios, más flexibles a lo que uno realmente quiere. Empiezan a valorar otros factores, no sé, que estén cerca de más la naturaleza, por ejemplo. La gente quiere salir en realidad de las ciudades, están muy congestionadas, muchos problemas. Hay un tema de costo también. Mantener las casas está siendo muy costoso, ¿ya? Y tampoco nos estamos dando cuenta que en realidad el rubro de la construcción, casi un 75% del recurso del planeta. Entonces, nos damos cuenta que es un problema el tema de la construcción y hay que decidir si uno quiere ser parte del problema o la solución. Entonces, va para allá el tema de la autoconstrucción y es ideal tomar acciones y de un cambio, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar? O sea, para entender un poco, vamos a contextualizar cómo nosotros vemos este tipo de proyectos, que es un proyecto de arquitectura y construcción, que es el desarrollo de un proyecto, ¿ya? Hay que entender que esto es un trabajo en equipo, ya que hay varias ramas que son de diferentes disciplinas, multidisciplinarios, un concepto que yo siempre digo a la gente, a mis clientes que les cuento, y que trabajan varios profesionales y que el resultado de cada uno de estos, como lo habló Gloria, da un resultado final y que es el tema de un proyecto, una obra de construcción, que al final es como el proyecto de tu vida, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para entender un poco como las ramas que tiene esto, dentro de nuestro parecer, ya hemos hecho eso, tenemos una parte, un área de arquitectura, que es de estudio del diseño, ahora área técnica, ingeniero, especialidad, construcción y el financiamiento. Financiamiento es clave igual. Arquitectura y el diseño, ¿de qué trata esto? O sea, la idea de esta parte es como nosotros lo vemos desde el punto de vista que hay que estudiar a la persona, o si tú te quieres hacer tu autodiseño, tienes que entender qué es lo que quieres cambiar, o sea, qué actividades haces, qué rutinas, tus gustos, el entorno también va dentro de este estudio, el terreno, el clima que hay alrededor,
Entonces, todos esos factores nos delimitan qué diseño va a ser el definitivo, ¿ya? Tenemos las ingenierías y las especialidades, o sea, una parte es el diseño y la otra es cómo vamos a tener estos planos para poder construirlos, por ejemplo. Entonces, hay un tema técnico, agua potable, alcantarillado, electricidad, energías renovables, uno que quiere incorporar para ahorro energético, y una serie de cosas como el cálculo. O sea, de repente hay cosas que uno no tiene por qué saberlo también, que el cálculo estructural se puede caer la casa y uno no se da cuenta. O sea, ese tipo de cosas es esencial entender un poco dentro de un proyecto de arquitectura, un desarrollo. Paisajismo, estudios forestales, etc. Construcción es otro parte elemental también. O sea, dentro de una obra de construcción tenemos un jefe de obra, una faena, hay material que encargar, herramientas, cuadrillas, toda una serie de elementos que hay que entender cómo funciona también para saber dónde aplico mis conocimientos, por ejemplo. Entonces, bueno, y el tema del financiamiento. Antes de poder construir hay que pensar claramente qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos, qué necesitamos nosotros, qué buscamos como proyecto de vida. Porque, como mencioné, construir gasta muchos recursos. Entonces, de repente, si es solo basta con ampliar o reubicarse en ciertas cosas, o simplemente si tengo que cambiarme a otro lado. Entonces, hay que evaluar lo que uno tiene a mano. Si uno tiene, de partida tiene que tener presupuesto. O sea, cualquier proyecto es inviable si tú no tienes un presupuesto y con un tiempo determinado. Sino si tú quedas entre medio del proyecto, se te puede caer y vas a gastar mucho más dinero, y eso ya no es eficiente ni sustentable, ¿ya? Aunque lo hagas tú, ¿ya? Por ejemplo, tú no tienes un terreno, quieres hacerse una casa, ¿cómo la va a hacer? ¿Qué cosas tiene que...? Ahí evaluar, una autoevaluación, por decirlo. Y planificación. Es elemental en este sentido, qué cosas planifico, qué cosas puedo delegar. Es importante tener la sabiduría para poder decir, ¿sabes qué voy a delegar? Tengo el dinero, ¿sabes que tú sabes hacer esto mejor? O ¿sabes que yo me puedo hacer esto? No hay problema. Y ahí ahorro un poco, tema de eficiencia también. Y hay que ver todos los parámetros y todos los pros y contras. Siempre hay que darse cuenta que hay que pensar el lado más desfavorable cuando uno hace este tipo de cosas, porque siempre hay gastos que hay que hacer que salen en el camino. ¿Ya? Eh, bueno, y entrando un poco más, una vez que ya tienes todo tu diseño, o sea, tu idea, tienes un terreno, ahora, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué parámetros voy a tomar en cuenta como para poder abordar este tipo de proyectos? Entonces, nosotros trabajamos de esta forma, o sea, tenemos unos parámetros que son parte de eso, que son parámetros de eficiencia de energías pasivas. La idea de esto es como tratar de no ocupar elementos de inyección de energía o gastar como en equipos de calefacción externos que ocupan electricidad, sino la idea es como ocupar el entorno y que él que de alguna forma nos ayude a ahorrar energía. ¿Ya? La dividimos en ciertas partes: emplazamiento, lugar, orientación y la forma, la envolvente, ambiente interior, estrategia según el clima. ¿Ya? Yo siempre parto con esto cuando hablo con la gente que me consulta, con clientes. Es muy importante si ya tienes un proyecto, tienes la casa acá, quieres ampliar o quieres hacerte una casa en un terreno, entender qué cosas se puede hacer legal, ¿ya? Entonces, es importante eso, porque a largo plazo tú vas a querer regularizar, eh, hay parámetros que tienes que seguir, o si no puedes tener problemas y puedes causar más gasto económico. El CIP, que son certificados en informes previos, que no dice según el reglamento chileno, qué cosas puedes usar, rasante, metros cuadrados, qué uso, si urbano, rural, todo cambia. AUC, la ordenanza general, PRS, el plan regulador.
Entonces, cuando viene una persona, lo ideal es como, ¿qué tienes de tu terreno? Plancheta municipal, que es el plano básico, y de partida tener claro cuáles son tus límites. Que siempre hay problemas con el vecino, que hoy agarraste un metro, acá. Todas esas cosas, aunque son tediosas, aunque son como datos duros, bien complejos, hay que tenerlo en cuenta cuando tú vas a partir construyendo algo. Factibilidad de agua potable y electricidad. Importante que los terrenos que si uno se quiere comprar o compartir, etcétera, tienen que tener este tema de factibilidad. O sea, los que nos venden, la idea que lo tengan desde el principio, porque hace mucho más fácil obtener los permisos de edificación, las recepciones finales, y este es el único medio que tenemos, que está en Chile, que si alguien va a invertir en un proyecto, el único medio legal para que tu casa está validada y esté con firma de constructor y arquitecto que te garanticen esa construcción. Entonces, por ese lado yo trato siempre de partir por ese lado de los proyectos. ¿Ya? Bueno, aquí vamos un tema ya, cuando estamos en el terreno, para entender un poco ya qué parámetros voy a usar. Si yo quiero empezar a diseñar, pesco el papel, saco fotos del lugar y empiezo a decir el sol. Regla básica, aunque se pueda conocer, el sol sale del este, se pone en el oeste, hacia el norte está en el hemisferio sur, hacia el norte está el sol. Entonces, mire, yo les dejo acá un link, después cuando ustedes tengan esta presentación, y pueden hacer un estudio del sol solar, con una carta incluso se puede imprimir esto y poner hacia el norte. Es muy importante porque sabemos para cuánto tiempo vamos a tener sol y pues, los ángulos de incidencia, que esto va a ser determinante para todos los parámetros de diseño siguientes. ¿Ya? Entonces, tú puedes poner acá los datos y saber exactamente el lugar, la locación. Entonces, eso es de libre, una aplicación libre online, no hay problema, y tú puedes hacer tu propio estudio. ¿Ya? Hay que considerar que en el planeta el Sol llega totalmente diferente en todos los países. ¿Ya? Eso es una regla básica, desde el norte de Chile hasta el sur también llega diferente, entonces los resultados de diseño también van a ser diferentes. ¿Ya? Importante entender eso. El Sol como energía gratuita. Es muy importante entender que tenemos a la mano cosas y hay que aprovecharlas. ¿Ya? Son energías renovables, el Sol va a estar ahí a la eternidad. ¿Ya? Por un tema físico, todo lo que va a tocar la luz del sol se calienta y eso es energía. Y energía que tú puedes almacenar, que puedes cuidar, transformar, y es súper importante cómo la abordamos, cómo la captamos dentro de nuestro proyecto. ¿Ya? Es importante también evitar sobrecalentamiento. Ahí sale un ejemplo del verano, el invierno, cómo nos puede llegar el sol y con un simple alero podemos cambiar ciertas cosas y disminuir sobrecalentamiento. La topografía. Este es un elemento esencial en los proyectos que nosotros hacemos, el estudio topográfico, que bueno, ahí se necesita un especialista que vaya a hacer la topografía, que nosotros trabajamos con estos planos, lo metemos en AutoCAD, que es un programa de diseño asistido, y la idea de eso es saber todos los áreas donde tú puedes tener más favorables, ocupar el entorno a tu favor. ¿Ya? Mira, por ejemplo, unos gráficos que salen, si tú encuentras una arboleda y te acercas mucho a ello, te pueden beneficiar con los vientos, tú tienes menos incidencia del viento. ¿Ya? Suponte hay humedales que tú también lo puedes usar para refrescar el aire. Entonces, ahí donde tú vas viendo exactamente dónde podrías poner tu proyecto. Ya vas usando, te van dando indicios de dónde podría ser. El aire también puede ser enfriado a través de los árboles en el verano. Entonces, eso ayuda mucho. Tener claro la vegetación, árboles caducos, son muy buenos como para el invierno, como se ven los gráficos que nos dejan entrar la luz, porque la incidencia del ángulo es súper poca, entonces llega mucho más lejos.
Y en verano tenemos una incidencia súper fuerte, entonces el árbol ya va a tener su hoja y no va a dar sombra. Entonces es un control térmico súper bueno y gratis. ¿Ya? Es importante cuando uno llega a un lugar, un terreno, entender de qué de qué naturaleza tenemos, qué clima, por ejemplo, y es bueno, y donde tus vecinos, los lugareños pueden ser, las casas que ya existen, en la más antigua ojalá, porque así tú vas a tener pista de cómo funciona, qué materiales usan, ¿ya? Por eso que es como arquitectura popular, que si en este lugar hay rocas, se construye con esa roca. Y esos materiales se comportan bien al clima que está en ese lugar, porque ya están templados, ya funciona de esa forma. ¿Ya? Eh, Patrones, vientos del sol. Es importante entender qué parte del planeta estamos también y de dónde viene, donde tú vas a tu terreno, analizas si es que el viento viene de acá, ya, súper bueno, lo anotas, tomas tu plano, vas en el norte y haces a mano, se puede hacer perfectamente, dónde va, dónde corre el viento, dónde sale el sol, dónde entra, ¿ya? Em, Cada lugar es único, entonces este parámetro te va a dar un resultado diferente a la hora de diseñar, ¿ya? Forma y función. Nosotros siempre trabajamos en arquitectura según los programas, ¿ya? Pero cuando tú tienes factores externos, los factores externos dan inicio a este programa, es como de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces nosotros tenemos espacios amortiguadores que se le dicen, que son espacios que son servidos. Por ejemplo, un living comedor, ¿ya? Que necesita que entre luz, la idea es ponerla al norte, ¿ya? Entonces estos espacios reciben un poquito más de calor y porque son los que se usan más. Pasan mayor tiempo en estos espacios. Y los otros que son los espacios servidos, que son cocina, baño, eso tenerlo al otro lado porque no necesitas tener tanto calor. De este calor tú puedes tener sistemas que te compartan el calor y sea un ciclo, por ejemplo. ¿Ya? Si tú sabes la relación con el sol y con el viento, es súper bueno. Si tú tienes sol en el norte, te llega todo el sol y viene con viento, puedes aprovecharlo con alguna abertura para que cruce hacia el otro lado, teniendo otras. Todo ese tipo de cosas es importante entender y analizar y tenerlo anotadito cuando te vas a hacer tus bosquejos. Eh, Consumo de energía, hay un concepto que los domos lo aplica muy bien, que la superficie circular es la que tiene menos metros cuadrados, entonces el consumo de energía es menor para poder calentar esa superficie. En un cubo sube y en el otro que ya tienes todos los elementos separados, el consumo energético para poder calentar ese volumen es tremendo. Entonces eso es súper importante en el momento de diseñar, de que estén orientados, de que no se nos escapen los volúmenes, ¿ya? Fachada viva, o sea, aquí estamos todavía con el tema del sol, que es importante entender. En el amanecer, aquí en el hemisferio sur, es importante que el amanecer sabe que nos ayuda a empezar a calentar el espacio, ¿ya? La habitación. ¿Ya? Y es bueno que haya ventanas y cuando está arriba, casi 90 grados, no, 80 por ahí, ya puede haber un sobrecalentamiento. Entonces uno puede usar elementos para ir cambiando, para ir controlando. Hay ejemplos de Soleil, horizontales, marquesina, toldo, que pueden ir controlando esto para el sobrecalentamiento, que eso es lo peor que puede pasar. Si no lo sabemos controlar, va a ser invivible. Y para el atardecer, que son las luces más poderosas, porque ya si se calentó y se termina de calentar allá, es re complejo. Entonces, celosías verticales, que nos ayudan mucho. Pueden ser vegetales también. Hay varias soluciones que se pueden dar. Pero es importante entender que nuestro volumen, dónde lo vamos a orientar y de dónde va a salir esta energía, y así va respondiendo nuestro elemento. Y ahí va respondiendo el programa. O sea, acá es ideal poner el living comedor, una sala de juegos, por ejemplo,
pero para estudiar no es muy bueno que te llegue el sol directo. Por ese ejemplo. La idea es tener un funcionamiento libre, que tú la curva de las variaciones climáticas la empieces a bajar dentro de tu espacio. ¿Ya? Ahí como se marca una zona de confort donde tiene que ser claro que acá es la zona donde es más cómoda. Entonces tú teniendo el emplazamiento, el lugar, con la orientación va disminuyendo. La forma, ya esa es la correcta, va bajando. La envolvente la trabajaste bien. Y después, energía y comportamiento, cuando llega a eso ya tú puedes no estar tan abrigado y tener una zona de confort súper útil y no gastas energía en llegar a esa zona de confort. ¿Ya? Esto es muy importante en el proceso de proyección, o sea, de cuando tú estás diseñando. Nosotros lo vemos así siempre, tratamos de trabajar de esa forma. ¿Ya? A ver, creo que están haciendo un chat, o no. Ya. Bueno, masa térmica. Es importante entender un poco la masa térmica y los tiempos de respuesta. Hay conceptos son edificios pesados y edificios livianos, según la materialidad. Entonces, los edificios pesados son de la mayoría de uso continuo y tienen una respuesta tardía. Por ejemplo, en el día absorbe todo el calor y en la noche los va soltando. ¿Ya? Y hay una fluctuación de ese tiempo que lo suelta. Por eso que en la noche uno puede dormir calentito en esto, no sé, casonas de adobe, que son más gruesas. Eso tienen una masa térmica elevada. Entonces la respuesta de inercia térmica es mucho mayor. Y en espacio, edificio liviano, una carpa que sale acá, o sea, es inmediato. O sea, hay sol afuera y adentro se va a calentar. O sea, hay frío, se enfría. Son un uso esporádico, algo que lo va a usar en el momento. Bueno, depende del clima. Si lo usan en zonas tropicales puede servir. Pero hay ciertas otras cosas que tienes que controlar. ¿No? Bueno, sale un gráfico de edificios pesados con aislamiento, que eso es como lo ideal, según las temperaturas del día y la noche, que no sean tantas y que tú niveles estas variaciones. Porque las variaciones son las que no dejan habitar un espacio. Inercia térmica, ese es el concepto. La masa térmica es opuesto al aislamiento. Entonces tenemos un aislamiento y tenemos un tema de ladrillo. El aislamiento, 30 veces el aislamiento del ladrillo. Una cosa, y el ladrillo son 300 veces la capacidad que almacena el calor, el aislamiento. Significa que uno puede tener la capacidad de masa térmica, que es el ladrillo, ahí después soltarla, pero el aislamiento no. El aislamiento solo pasa el calor. Entonces la idea es cómo mezclar estas dos cosas para entender la envolvente. Entonces una estructura ligera que tiene aislamiento, pero no tiene buena masa térmica, o sea, se te va a enfriar rápidamente. Dice, un muro con ladrillo tiene una masa térmica que te ayuda a que la respuesta sea más lenta y no pierdas tanto calor, pero tiene que tener aislamiento igual. Entonces va a un juego de uno y lo otro. Por eso ahí dice un coeficiente de conductividad, que es el tema del aislamiento, pero B tendrá la masa térmica mucho mayor. Entonces, ese es el juego que hay que ir viendo y entender para dónde se van perdiendo estos calores. En la cubierta, es importante entender, ventanas, que es el lugar donde se pierde más calor. ¿Ya? Masa térmica, ¿dónde poner este elemento donde podemos almacenar y liberar calor? Que es importante, porque estamos hablando ya de que tenemos calor gratis, que podemos moverlo en el lugar donde podamos. ¿Ya? Según las zonas climáticas, la idea es que siempre esté hacia el norte, cosa que se pueda calentar y después liberar. En una zona fría, si lo tienes en el lado donde no hay sol, es pésimo, porque va a estar siempre frío, nunca va a poder calentar el espacio. ¿Ya? Y ahí hay un juego entre el aislamiento y la masa térmica. Entonces, en la zona fría el aislamiento tiene que ser mucho mayor. Zonas cálidas, secas, o en el norte tenemos una masa térmica mayor.
donde se ocupan Adobe, que funciona muy bien hacia el norte, entonces allá funciona este concepto que estamos hablando. Podemos enterrarlo y la Tierra funciona muy bien como masa térmica, va a ser templado a lo largo del día. Tenemos ejemplos de masa vegetal que nos ayuda a un grosor de masa térmica donde podemos controlar esta energía. Obviamente abajo tenemos que tener ventilación, porque en la noche se va a calentar sí o sí. ¿Ya? Somos seres interiores, eso es el tema. Estamos buscando el confort totalmente y gastamos energía, comúnmente gastamos mucho como combustible, y eso es lo que libera CO2, calentamiento global, cambio climático. Entonces la idea es cómo poder tener un confort y gastar lo menos posible, porque ya estamos en algo que llegando al límite del consumo de la energía del planeta. ¿Ya? Pasamos un 90% en el interior. La idea es usar recursos renovables, ¿ya? Producir el tema energético. Esto todo se basa en sistemas pasivos de energía que pueden ser complementarios igual, pero la idea es entender como la base. Si tú haces una arquitectura en base a esto, te aseguro que después vas a gastar mucho menos a lo largo de la vida útil de tu proyecto, y eso es la sustentabilidad arquitectónica, por decirlo, y constructiva. ¿Ya? Calor. ¿Cómo mantenemos el calor? Obviamente lo tenemos en forma gratuita. Podemos hacer hacia el norte, obviamente, tenemos una galería que podemos ir controlando con estos elementos, unos brisolets con abertura, y podemos ir manteniéndolo en invierno para después entrar ventilación hacia adentro. Entonces es importante entender cómo funciona estos dinamismos del calor. El aire se calienta y se mueve, ¿ya? Tiene que haber un poco de diferencia de temperatura, 3 grados, y el calor va a pasar de un lugar a otro. Entonces, es importante entender eso. El muro Tombé se basa en eso, ¿ya? Es interesante esto porque se está usando bastante y es un elemento que funciona. Hay que tratarlo con cuidado, el diseño exacto para que funcione, pero funciona. La idea de esto es tener un muro de masa térmica que tenga inercia, y por otro lado es un sándwich que puede ser un vidrio, y este elemento vacío, el que se calienta, y tú puedes trabajar el aire que tienes dentro, lo puedes hacer circular. Ese en invierno es ideal, ¿ya? Porque trabajas el mismo aire que ya tienes adentro. Y por inercia de la temperatura, el viento, el aire adentro siempre va a ir en movimiento, ¿ya? O sea, en verano, la idea de esto es que si se calienta, se puede liberar y tiene unas clusas que tú puedes ir manejando dependiendo de la zona, ¿ya? Estos son unos ejemplos como prácticos que pillamos por aquí, para que entiendan que tampoco es tan complejo, ¿no? Mira, hay gente que hace unos jugos, eso se podría hacer perfectamente. Y también tiene que ver con el tema de los colores. Los colores oscuros almacenan calor, entonces es ideal que en la zona fría que estas cosas más oscuras nos ayuden a captar calor. Aquí es como una especie de invernadero que captura calor, y adentro debe tener unas pequeñas aberturas. Acá también está el cargador, y aquí ya es como algo más incorporado a algo arquitectónico, ¿ya? Como el diseño también responde a eso, y tiene una inclinación para que llegue. Este es un proyecto que encontramos en internet, ¿ya? Plataforma Arquitectura creo que está, si lo buscan por ahí. El concepto de muro romper está como incluido en todo el proyecto, ¿ya? Y tiene el aire que pasa por debajo, que ayuda a una convección, y tiene un patio interior que ayuda a que el aire pueda circular. Obviamente en ese espacio que está interior cambia la temperatura, y el muro de Tombela está entre medio, está acá, es todo un vidrio, y ayuda a calentar el aire y circular. Eso es lo importante, que se puede usar, y se puede usar de una manera bella, por ejemplo, o aplicando un poco de diseño.
Masa térmica, el muro de Rumber se basa en masa térmica, entonces se pueden ocupar otros elementos de masa térmica como agua. También podemos tener unas botellas, puede ser un experimento incluso, y se calienta el agua y se transmite en la noche. Y el mismo concepto muy parecido. En los techos también. En los techos en invierno y en verano, la idea es tener elementos que, si en invierno, si tenemos agua, esto es agua, se usa, pero es complejo técnicamente para que no se te vaya a llover. Pero se han usado. Y se calienta el agua y después en la noche se transmite, pero hay que taparla porque si no se enfría. Y a lo contrario en verano. ¿Ya? ¿Cómo estamos en la hora? ¿Estamos bien? Ya. Captación, retención de calor. Es importante que cómo podemos retener este calor para después usarlo. Del sol, de la tierra, del calor propio que se genera dentro de la casa. Entonces tenemos unos ejemplos que pueden ser paneles solares, eléctricos, o puede ser que sean de agua que va circulando y tú lo podemos almacenar acá abajo, por ejemplo, y después liberar. Ese tipo de cosas se pueden usar. Usar la geotermia para eso. El sol se calienta esta serpentina y también podemos ocuparla dentro de la casa. Rotación de calor, o sea, adentro por sistema Venturi el aire puede moverse, ¿eh? Pero hay que tener cierto diseño para que se mueva, efecto chimenea. Y el aire que tenemos ahí dentro también podemos, nosotros generamos calor. Todos los elementos generan calor, una cocina, la lámpara. Ese calor podemos usarlo, se puede reutilizar. Es como un concepto de Passive House que ocupan los alemanes que desarrollaron todo esto, que son más básicos, y lo desarrollaron a un nivel como más de cálculo, por si quieren estudiar eso, Passive House, que ya lo tienen calculado exactamente, y más ayuda de elementos como motores, puede ayudar bastante. Entonces, la idea de nosotros es tratar de no ser lo más natural posible para ahorrar en eso, porque esos equipos igual son caros. Ventilación cruzada. Es importante el tema de la ventilación, la orientación y ventilación. La idea es tener, si tú tienes una distancia más o menos larga, es que donde orientas el volumen va a tener un tiraje, por decirlo así, y tenés ventilación natural. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que si no tiene ventilación, que mínimo tiene que ser 6 metros atrás, por ejemplo. Eso hay que tener ese tipo de precaución. Y bueno, acá el ejemplo del viento cómo va subiendo, que el aire caliente, entra aire frío por abajo, sube, y uno tiene que tener una esclusa, por ejemplo. Aquí en climas cálidos, la idea es que el suelo se pueda ventilar, entonces son pisos ventilados, que le dicen. Fachadas ventiladas también existe como el mismo concepto. ¿Ya? Y se mueve por un tema de diferencia de temperatura. Bueno, y el tema Venturi, que es importante entender cuando pasa de un medio a otro. La luz natural es muy importante entender para dónde están y cómo poder capturar, porque la luz también es energía. ¿Ya? Vamos a ahorrar en el tema eléctrico. Un ejemplo aproximado, 2000 lumines desde el amanecer, y arriba vamos a tener mucho más. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Por ejemplo, arriba podemos tener una lucarna donde ilumina todo, y hasta el último chispa de sol en el atardecer podemos tener luz. Hay que tener claro, si cuando proyectamos, que si estamos cerca de otro edificio, cuánto vamos a poder ver si nos tapan, porque si nos puede tapar el sol, y eso nos impide que tengamos calor adentro. Entonces es importante acá calcular los ángulos, ¿ya? Tener ventanas hacia el tema de la luz. Obviamente si están hacia el norte hay que protegerlas. Bueno, acá es como un resumen más o menos que pillé por ahí, que cómo es el resultado de este tipo de parámetros en clima cálido y seco, por ejemplo. ¿Ya? El resultado lo llevó a un ejemplo de diseño. ¿Ya?
Este sería para climas cálidos secos, ocupando todo lo que estuvimos hablando, que son más o menos cosas básicas, pero nos ayuda bastante a poder tener parámetros de diseño. Suponte acá hay que ralentizar el calentamiento. Con la ayuda de elementos de Visual hacemos que el sol no incida tan fuerte. Necesitamos una refrigeración rápida, entonces ocupamos un sistema Venturi entre medio, que pasamos ventilación cruzada. Acá hay un elemento, un patio interior que nos ayuda a eso, y como se ven en las gráficas, pasa hacia el otro lado. ¿Sí? Construcción aislada, elevada masa térmica. Necesitamos tener esa masa térmica con poca infiltración, mínima infiltración. Entonces es mucho más fácil controlar eso. Y los vanos tienen que ser súper estratégicos, o sea, dónde vamos a poner las ventanas, por ejemplo. Entonces nos da un resultado final que responde al entorno. Esa es la idea. ¿Ya? Climas cálidos y húmedos. Aquí es como tropical. Son construcciones más livianas, tienen menos masa térmica. La idea es que si tienen masa térmica, en la noche se van a calentar mucho. Entonces, la idea es que tenga lo mínimo. ¿Ya? Tiene que tener bastante aislamiento. ¿Ya? Aquí la idea es tener ventilación constante, reducir la radiación porque hay mucho sol, y en la noche ventilar. Los pisos es necesario ventilar abajo porque el suelo de la humedad, no muy buena la humedad, tiene que estar separado. ¿Ya? Entonces aquí se ocupa un criterio de diseño pasivo. Acá adentro hay una chimenea, una pasarela. Climas fríos. Aquí el tema de los climas fríos es importante. Masa muy elevada, alto aislamiento, no puede haber ninguna infiltración. La idea de esto es que reducir la necesidad energética. Como hablamos del espacio amortiguador, tenemos que tener un espacio que le llegue calor y que eso lo podemos controlar y ese tirar hacia otro lado. ¿Ya? Tratar de usar siempre el sol para calefaccionar y si es necesario usar equipos que pueden reutilizar el calor interior y se transmite para los lugares donde lo necesitamos. ¿Ya? Necesitamos ventilar sí o sí en el verano, porque mucho calor. ¿Ya? Inviernos fríos, veranos calurosos. También tiene una masa térmica elevada para estabilizar la temperatura. Necesitamos acá reducir la necesidad energética de alrededor con un espacio amortiguador, eso es súper bueno. Filtraciones mínimas. ¿Ya? Necesitamos ventilación y especialmente en la noche porque se calientan bastante. ¿Ya? Ya, eso sí, tenés que dejar la brisa fluir. El tema cuando hay inviernos fríos, tú no pones barreras hacia el lado que pueden ser naturales, como se ven acá. Entonces no tienes que impedir que después en verano eso nos ayude a ventilar. O sea, ahí otro tema de diseño con paisajismo. En climas templados, el sobrecalentamiento. Eso es lo que hay que pedir totalmente. Necesitamos también el espacio amortiguador que haga que está acá, que haga una vez de control del calor y cómo entra el calor a nuestra casa y la ventilación calefacción natural totalmente. No tenemos que tener filtraciones, así controlamos la energía que podemos tener. ¿Ya? Y los alrededores también, tener acá cosas naturales, que el viento no llegue directo. Ya. Eso. Y bueno, esos son como parámetros bastante generales de cómo trabajamos los proyectos nosotros, ¿ya? Y algunos los tomamos, otros no. Depende también del cliente que no los quiere ver. Pero nosotros siempre tratamos de que tenga un alineamiento sustentable o de eficiencia, ¿ya? Y nosotros ahora vamos a hablar un poco de los domos y cómo lo involucramos ciertas cosas. Vamos a ver un par de proyectos que hemos hecho a través usando estas cosas. ¿Ya? Bueno, para los que nos conocen, aquí en Casa Ocoa ya se ha hablado un poco de los domos, pero vamos a hablar algo más o menos rápido. Tema construcción, va a haber otros cursos que nosotros igual vamos a hacer. Bueno, Richard Buckminster Fuller, que dice: no intentes cambiar el sistema, inventa otro nuevo, para que el anterior se torne obsoleto.
Este era un arquitecto diseñador estadounidense, creo que falleció en el 93. Y él trataba de buscar un tema de la eficiencia energética en sus tiempos. Como que no lo tomaron mucho en cuenta, pero fue uno de los ¿cómo se dice? Pioneros de este tema de la sustentabilidad, de que reducir es mucho más, reducir todos los espacios, reducir como la eficiencia y el trabajo con los materiales, las formas. Por eso trabajó con este concepto del domo de trabajar ¿cómo se llama? Figuras platónicas y lograr que se reduzca en una forma más eficiente, que la sacó del icosaedro. Esto tiene una proporción áurea, está basado en una proporción áurea, un icosaedro, y son de 12 lados, 20 lados, 20. Y la idea de esto es que cada uno de estos lados se vaya subdividiendo y va a tener una frecuencia, ¿ya? Entonces cuando uno ve unos domos dice, ¿por qué algunos son más tupidos que otros? Porque va variando la frecuencia que va entre medio, ¿ya? Y bueno, depende de la frecuencia, como la resistencia sísmica y lo que se diseña, para algo pequeño, diámetro de 2, para algo bastante grande, frecuencia 4 hacia arriba puede ser. Y es importante las características que nos da estructurales y de forma que nos ayuda a potenciar todo este sistema de eficiencia energética y diseño pasivo, ¿ya? Como ven acá hay un trabajo de sismo resistente totalmente, eficiencia térmica, nos ayuda a tener esta membrana, como lo hablamos de antes, que es un espacio mucho menor reducido que el entorno, que un cubo, se necesita menos energía para poder calentar, ¿ya? Tú puedes tener un control solar durante todo el día, puedes hacer que te llegue o no te llegue, con diferentes fachadas ventiladas. Luz natural puedes tener todo el día y hay que es circular, obviamente. Y tú, pongamos ventana acá, pero obviamente pensando en todos los otros parámetros. ¿No? Cuidado con el atardecer, ¿ya? Los vientos pasan por arriba, pasan por allá, no ejercen presión. Entonces es fácil controlarla después que entre, que salga, ¿ya? Bueno, voy a explicar acá algunos proyectos que hemos hecho y hemos trabajado con un domo que es de Peña Blanca, que este era un centro de, mm, de artes, de yoga, actividades más o menos espirituales. Y la idea es que necesitaba un espacio libre, se dejó totalmente libre el espacio de 9 metros, y hacia afuera se dejó un espacio de servicio. Entonces la idea de esto, que este gran espacio es el que alimenta todo y que ahí llega todo el sol, y empieza a calentar y usando el mismo sistema de ventilación cruzada, acá arriba tiene una lucarna, ustedes pueden ver, y abajo tiene una ventana, y la ayuda de esto, y se hace un sistema Venturi que circula, y la idea de eso es para la ventilación, ¿ya? Tiene obviamente un trabajo para generar una masa térmica de unos 15 centímetros, que nos ayuda a que se mantenga el calor, y obviamente todas las ventanas son termopanel, que estén selladas, nos ayuda, por abajo también, eso son varias cosas. Nosotros también hemos pensado como domos más pequeños, cómo utilizarlos, que arriba siempre hay un sistema de calefacción pasivo, incidencia solar, si el calor sube, ventanas, y vamos controlando ese tema, ¿ya? Acá también tenemos una idea de doble fachada con un pequeño espacio entre medio donde tú puedes circular y controlar el espacio entre medio de arriba y abajo y hacer que entre o se esté más fresco y el calor lo mantiene a raya. Este es un proyecto que le llamamos Domo Tierra, que está en base a Adobe confinado, obviamente, porque no lo podemos usar Adobe como estructura, en la estructura del domo en sí. Porque el domo lo usamos, el Adobe lo usamos como masa térmica. Entonces en estos sectores acá usamos unos grandes paños de muro de umbel y hacemos el mismo concepto, ¿ya? Acá adentro se pueden ver cómo están. Entonces eso, orientado hacia el sol, nos va a dar mucho calor, mucha energía que podemos liberar después si es que es mucho y tener ventilaciones que se ven acá abajo y en estos sectores de acá también y arriba. Tenemos lucarna también y tenemos con efecto chimenea. También se tiene que trabajar los
los materiales exteriores de cubrir. Estos otros domos, esto es un domo oasis que le llamamos, que la idea era un lugar bastante desértico, templado, pero en la noche mucho frío. Entonces la idea de esto es como crear un microespacio, por eso nos bajamos de nivel y creamos como un microclima, ¿ya? Entonces tienen estas barreras alrededor que nos ayudan del viento, cosa de que no llegue el viento directo, tiene circulaciones exteriores e interiores. Acá un sector de piscina puede ser natural, obviamente, y que nos ayuda con la brisa, que podemos entrar y enfriar hacia adentro. La idea de esto es como tratar de ocupar todos los conceptos que podemos trabajar y hacerlo con un poco más de diseño y podemos lograr un ahorro energético a futuro, eso es lo importante. Entonces está en etapa de desarrollo, ¿ya? Y bueno, acá tú puedes tener diferentes cultivos, obviamente en el segundo nivel tienes pistas y otra actividad, ¿ya? Y siempre ocupando la geometría del domo, nosotros siempre tratamos de ver eso, ¿ya? Este es el último proyecto que está ya en el sector de Ocoa, es un proyecto mucho más grande. Acá tenemos hartos elementos de sustentabilidad que estamos incorporando, como depuradoras de agua, uso de energía sostenible. Acá también tenemos el tema de los flujos de aire que van arriba y tenemos unas fachadas que ven acá, que eso es para el control térmico. Este es el caso de que los clientes querían que todo el gran ventanal esté hacia la puesta de sol, ya porque el valle era súper bonito así ya, y realmente era bonito, pero claro, en la tarde iba a llegar todo este sol y se iba a calentar. Entonces lo que se planteó con el estudio de sol, con el programa que le di, pudimos ver que efectivamente llegaba el sol, hicimos una segunda capa, membrana, que son unos toldos, que en algunas partes están, en otros no, y se pueden mover algunos. Y la idea de eso es controlar la incidencia y no tener tanto calor en ciertas horas del día, ¿ya? Y bueno, esto va con todo el diseño del domo, que son dos elementos, unos que se cruzan con otros. Y alrededor unas circulaciones exteriores, y este proyecto se mete un poco a la Tierra. Entonces, con el tema de la Tierra ahí sacamos, y, y hay ciertos otros factores que estamos usando, como geotermia, que vamos a tratar de incorporar, ocupando la pendiente. Bueno, y aquí se pensó un poco más en el paisajismo. Hay sector que justo lo planteamos en un lugar donde no había mucha vegetación, porque la idea no afectar el medio. Se hizo un estudio con ingenieros forestales, la idea de cambiar ciertas cosas y algunos árboles mantenerlos. Si ven acá, hay unos árboles que están justo en estas partes. Eso es como unos elementos que nos ayudan a la incidencia solar. Son unos puentes, acá abajo se ven, ahí. Ahí la conexión que hay con la rampa. Bueno, esos árboles, la idea es que en el verano tapen un poco la incidencia y no sea tan caluroso. Y bueno, en invierno se van a caer la hoja y va a ser menos el sol. Bueno, eso, eso. Si ustedes tienen consultas, no sé cómo las pueden hacer llegar, no conozco aquí el sistema. ¿Gloria? Si tienen dudas, en el chat pueden empezar a hacerlas y vamos eligiendo ahí para algunas dudas que tengan, no sé, puede ser lo más mínimo en su casa o quieren partir con algo. Ahí sí, es que estaba, no me podía sacar el Ah, mute, ya. Hola, hola, pero me sentía solucionamos el solo. problema técnico. Sí, aquí tengo las preguntas, estoy preparadísima, estoy preparadísima. Oye, no sean tan Igual, difíciles. claro, pueden seguir haciéndolas por el chat, mientras tanto yo voy a hacer las que ya están realizadas. Aquí respetamos el orden cronológico. Mira, dice, por aquí tenemos. Francisco Arnado, que ha estado siguiendo nuestras charlas. ¿Ah? Francisco, ahí está, un saludo. Hola. La orientación más cómoda es nororiente. Partimos con esa. Nororiente, claro. O sea, ideal
sea, en la mañana te va a llegar sol y ese va suficiente para calentar el espacio. Después hacia el otro lado, claro, te va a llegar, pero deberías tener más tapado, es más tupido, por decirlo así. Por un lado que sea más permeable y por el otro lado que esté con más elementos de protección. Que podrían ser más elementos más duros y el otro lado más liviano. Ya, súper. Mira, Francisco sigue con las preguntas. Se inspiró y decía, aislamiento con adobe, con quincha o tapial, o con piedras y cemento. Esa es la primera parte. ¿Qué dices tú? Te lo repito, adobe, aislamiento con adobe, con quincha o tapial, o con piedras y cemento. Piedras y cemento. No, yo creo que tiene que ser, si mejor masa térmica del adobe. O sea, el tapial igual funciona bastante, pero necesita más aislamiento. Necesita aislamiento. Buena masa térmica, pero necesita un aislamiento. Cosa de que entre, pero no salga rápidamente. Y la piedra igual es como bastante fría, tenemos masa térmica, pero el hormigón no juega muy bien con ese tema. Si estamos hablando como un poco más de usar materiales nobles que sean del lugar, se puede combinar, pero no sé si va a quedar muy bien. Si tú quieres hacer una piedra, es mejor ponerla a la vista, en ciertas partes. Sí, es verdad. A mí personalmente me encantan las construcciones en piedra, las encuentro muy lindas. Así que Claro. cada cosa tiene lo suyo. Sí, Y la segunda parte de la pregunta de Francisco es, ¿qué es un muro trombe? Tal vez la duda se le presentó un poquito más al principio, pero aprovecha de claro. a ver si... Como lo habíamos hablado, en realidad es usar este muro que es de masa térmica, tenían un muro de masa térmica, pero poder controlarlo. ¿Y cómo se controlaba esa energía, ese calor que acumulaba esto hacia el lado donde pega el sol? Tenemos otra barrera, que es una barrera, es como un vacío. Y la idea de ese vacío es como el espacio que se genera ahí, que se caliente y tú lo controlas entre el exterior y hacia el muro, hacia el muro. Entonces, ese espacio que se calienta, tú lo puedes controlar, teniendo aberturas del muro abajo y arriba. Entonces, si tú abres abajo, el aire que está dentro de la casa va a pasar por esta muralla que ya se está calentando. Y arriba, obviamente, tienes que abrir dos cotillas, una arriba y otra abajo. Va a entrar el aire frío y como se está calentando, le está llegando todo el sol, se va a mover, el aire caliente se sube. Y eso va a empezar a circular. La idea es como si fuese como una estufa natural con el sol, ocupando la masa térmica. ¿Ya? Y se puede controlar también con el aire exterior. En verano también se ocupa mucho abrir las escotillas, pero hacia el exterior, y que entre un poco de aire fresco y se caliente, y así no es tan caliente, porque en verano usar el mismo aire que está dentro no funcionaría. Eso es para invierno. ¿Ya? Entonces, de esto es controlar la escotilla y saber en qué momento hacerlo. Hay que siempre tener como ver las instrucciones de ese tipo de cosas, porque de repente lo tenemos, pero no sabemos bien cómo usarlo. Depende de la zona climática y también de la estación del año, cómo funcionan este tipo de elementos, porque responden obviamente al exterior. Ya, súper. Esperemos que haya quedado ahí más claro. Cintia Betancourt nos pregunta, ¿en el entretecho, en una casa común y corriente en el campo, podría reemplazar el aislante industrial por adobe? ¿Interior? El aislante, sí, dice en el entretecho, en una casa común y corriente. Reemplazar el aislante industrial por adobe. Yo creo que no es muy factible. No es muy factible. Tendría que ser como fardo, quizás de algo más liviano, porque hay una estructura que tiene que soportar, entonces se le pone adobe y no le llega el sol. O sea, si está por medio, la idea de esa masa térmica es que le llegue el sol y no llega. Entonces, lo más recomendable podrían ser estos fardos de paja, creo, que pueden servir, si es que es natural. ¿Ya? Bueno. Nosotros ocupan que lana mineral, o sea, yo creo que esa es la más común que se usa, pero llevarlo a un tema no natural podría ser eso. Hay otros revestimientos que son unas raíces que ahora están vendiendo. La hacen crecer en paneles
y aíslan, son como de 50 centímetros. Ese tipo de cosas también puede ser. Pero directo al techo, adobe no, porque el adobe no puede recibir directamente la intemperie, que es un elemento vivo que hay que estar protegiéndolo. Por eso que casi todas esas casas tienen alero y ahí protegen el adobe. Mm. Entonces no puede Sí, ser como directo, directo. exacto. Nosotros tenemos muros de barro en Casa Ocoa, efectivamente, tenemos que hacerle un buen alero, a pesar que acá no es una zona muy lluviosa, pero como dices tú, para mantenerlo Claro, protegido. claro. Exacto. Y Francisco, mira, sí, perdón. no, dale, dale. Francisco Arnado sigue inspirado y pregunta, ¿se puede usar un sistema de calefacción central a base de agua caliente con paneles termosolares? Claro, en uno de los esquemas que mostré, ¿Ya? se mostraba un tema de usar unos paneles arriba, estos que termosolares, y que esa agua tú la puedes almacenar y mantener, obviamente tiene que estar, ideal que esté dentro de un termo grandote y que pueda estar aislado y que se haga circular por ciertas cosas, puede ser por todos los pisos, y eso va a generar un calor constante, poquito pero constante y parejo, parejo por toda la casa. Eso podría pasar a través de, no sé, una chimenea de masa térmica, que es como una estufa dentro casi de un muro, que hace que caliente ese muro, y ahí podrían pasar los serpentines, por ejemplo. Hay varias opciones con el tema del agua. También la puedes pasar al tema del terreno. El terreno en calor está más frío, entonces ayuda a enfriar, pero en invierno está más caliente. Entonces hay ciertas partes donde tú podrías usar este elemento serpentín desde afuera, traer un poco más de calor. Súper, por el chat ahí también felicitan, les parece súper interesante la charla para que tú vayas sabiendo, Víctor. Y pregunta Maga, además de Adobe, ¿qué otro componente recomiendas para masa térmica en el sur de Chile? Que puede ser bien helado, ¿eh? En el sur, claro. Ahí hay que hacer una combinación de maderas. De madera, y yo igual confío en los nuevos materiales que están saliendo. Entonces, no hay que rechazar en ese sentido como materiales, nuevas tecnologías de materiales, porque hay algunos que su huella ecológica también es mucho menor, pero son mucho más eficientes que cosas naturales. Y a la larga nos puede ayudar, duran más años y no hay que estar cuidándolas. Entonces, no sé, para eso, para el sur igual la madera responde súper bien. Entonces, tener un bien sándwich de madera mezclado con un buen aislante. Nosotros, no sé, por ejemplo, usamos Visiterm, que es como una especie de lana mineral, pero no es tóxica. Y, y usamos un Tyvek, que es como una membrana para respirar, para que respire y no se condense. Y de ahí vienen las tejas o corcho proyectado, por ejemplo. ¿Ya? Y si tú haces más grande ese sándwich, te va a ayudar mejor como la masa térmica. Entonces, si tú tienes algo de 10 centímetros y le quieres sumar masa térmica, tendrías que hacia afuera o hacia adentro generar otro sándwich con un elemento de aislación. Pero yo Perfecto. creo que la madera es buena en en ese sentido. Y claro, orientarla hacia el sol, si vamos a tener como un sándwich bien pesado, eso va a ayudar mucho mejor que tenerla en otro sector. Ok. Buenos datitos, ¿eh? La madera, buena aliada en el sur. Sí. Mauricio Domanch, que hace un ratito ya es cercano con Casa Ocoa por su interés con los domos, pregunta, ¿pueden tener persianas exteriores de seguridad los domos? ¿Y de qué material recomendarías? Claro, presión de seguridad. Lo malo con lo complejo de usar este tipo de cosas que son menos industrializadas y vienen todas cuadradas. Entonces, ¿cómo lo pones en un domo que es triangular? Mm, Hay ciertas partes, si tú tienes un faldón, para los que ya lo ubican los domos, que los sube un poco para agarrar más nivel y hacer un segundo piso. Esas partes son más cuadradas, donde podrías poner algunas persianas de seguridad, pero en las partes triangulares, no.
tendrías que tener elementos que lo tapas con algún OSB o un terciado, y que cuando lo dejas en invierno, la tapas, y en verano cuando va, si es tu casa de verano, la abre, no sé, algo así tendría que ser. Porque nosotros en el proyecto COA tenemos como una superestructura que está por encima. Y como esta estructura, y es, por ejemplo, está la madera, y después viene otra, 60 centímetros afuera, 50, y esa es una, es de fierro. Son fierros de 3 cuartos de pulgada, y que se autosustentan, porque la estructura del domo se autosustenta y se puede afirmar en los bordes. Y ese elemento uno podría tener como elementos de seguridad, donde nosotros tenemos como cortina, que es para la incidencia solar, también pueden ser celosías o pueden ser elementos para cerrar y que no entren por ahí, por las ventanas, por ejemplo. Ahí podría haber algo y jugar con eso, habría que diseñar eso, pero directamente a la cubierta es complejo, porque te romperías la teja, porque es un techo, al final es un muro, techo, que comprende como 3 estructuras, 3 cosas, es cubierta, muro y estructura a la vez. Entonces es complicado de intervenirla. Hay que hacerlo con cuidado en tema de los domos. Para que no, pues, que si tiene un tornillo pasado, complejo. Subestructura, por ahí va, yo creo. ¿Aló? Creo que no sé si me escuchan. Sí se escucha ya, ok. Si es que estoy leyendo algunas consultas. Claro, los materiales. Claro, mira, los materiales de un domo, un domo se construye igual que una casa normal de madera, y todos los materiales están certificados. Así que cuando nosotros construimos, entregamos una casa, obviamente viene con todas las certificaciones, y además que la regularizamos, entonces viene con la firma de Seremi Salud, viene con el tema de eficiencia energética, que la estamos sacando ahora, que es T4, creo, T1, T4, que es de eficiencia energética. Entonces cada uno, cuando tú tienes el equipamiento, materiales, viene con certificados de materiales, y eso perfectamente dura más de, no sé, 30 años pueden durar las tejas. Obviamente las maderas, todos los años tienes que mantenerlas. Las maderas también es un material vivo, tenés que volver a repintar ciertas cosas. Tratar las maderas desde el principio es ideal. Todo lo que está afuera tiende a envejecer, tiende a degradarse. Desde el principio, desde las fundaciones, hay que poner elementos anti-hongo, elementos anti-termita, anti-todo. Entonces, eso te va a dar un resultado final, menos gasto durante el tiempo, diría. Eso. Perfecto. Ahí volví, me perdí por un minutito, no sé si hicieron alguna otra pregunta, pero volví, tuve un problema ahí de conexión. Ailín Riveros pregunta, ¿el adobe es lo suficientemente resistente como para resistir los movimientos telúricos? La sismoresistencia, una gran duda siempre dentro de bioconstrucción, sobre todo en Chile. O sea, en Chile no hay no hay reglamento para uso de domo, o sea, uso de adobe, de adobe como ladrillo de adobe, no está regularizado. Entonces tú, si la casa ya es de adobe, puedes usar algo, arreglarlo un poco, pero no puedes no puedes hacer una casa de cero y regularizarla, porque está complejo el tema de los permisos, ¿ya? Porque tienen que hacer estudios y no están certificados totalmente. Es muy raro, siendo que un país que tiene mucha construcción antigua de adobe no está regularizado, no dan mucho permiso de construcción cuando es de que ocupas estructura base, el adobe. Por eso la mayoría es como adobe confinado entre estructuras puede ser de fierro, de madera, ¿ya? La mayoría es de madera, porque funcionan bien a la flexibilidad
con el adobe, pero el adobe en sí no es estructurante, funciona a presión, a compresión. Como los antiguos ladrillos de adobe funcionan así, tienen que tener machones a los lados para las cargas sísmicas, pero por sí solo no, un muro delgado, como si fuese un tabique de 10 centímetros, de los otros no funciona. Tiene que tener otra estructura que lo soporte. Y confinado se le dice que queda entre medio de estos pies derechos, de las diagonales, y eso ayuda a un tema térmico, así que de esa forma igual sirve y se usa. Y si lo dejas con detalle bonito, con una terminación a la vista, es ideal. Se nos fue de nuevo. Aquí estoy, no sé, parece que algo le pasa a mi conexión, pero ya, vuelvo siempre. Oye, mira, sigamos entonces. Jaime González nos dice, hola, ¿ves posible la implementación de un biodigestor en lugares sin sistema de alcantarillado? Biodigestor, claro. O sea, lo ideal es que separen los componentes también de los residuos orgánicos, los líquidos y los sólidos. Y existen sistemas que venden que son independientes para zonas rurales. Y eso está todo súper técnico y se puede hacer. Podrías hacer hasta con biogás de eso, pero igual de repente una zona también que sea factible o no. ¿Qué necesita hacer después de eso? Eso bueno, hacer mucho trabajo sobre eso, pero los sistemas que nosotros hemos puesto, que son tratamientos de agua gris, por ejemplo, y de los sólidos, son los estándares que se usan y que están certificados. Tú igual puedes practicar algunos otros tipos de cosas, como baño seco, pero lo ideal es que trabajar con cosas que ya estén funcionando bien. Si tú quieres hacer como experimento, tienes que hacer hartas pruebas de error, porque al final, si no funciona, es pérdida de tiempo y dinero. Pero se usa igual el tema de biodigestores. Ya, perfecto. Aquí estoy repasando las preguntitas porque como he Vaya. tenido estas idas y vueltas, pero mira, Francisco la repitió y dice, tengo arboleda en mi propiedad donde hay pendiente al poniente de casi 1 metro. ¿Será necesario rellenar o hacer radier o colocar pilotes de hormigón o madera para la edificación de un domo, asumo? Claro. Tengo una Sí, arboleda dice que sí. en mi propiedad, donde hay una pendiente al poniente. ¿Ya? Se necesario rellenar, hacer radier o colocar pilotes de hormigón. Claro. Lo menos costoso es hacer pilotes. Hacer pilotes y llegar y ahí salvar la pendiente con pilote. ¿Ya? Pero no sé qué zona es porque va a tener ventilación por abajo. Quizá si es muy fría no le sirve mucho. Preferible que esté más pegado a la tierra. Y en Til, este dice. caso, ¿ah? Til. Tiltil. Es para el norte, ¿o no? Tiltil. Zona Sí, central. dice que sí, así se comunica Francisco. Muy bien. Ya. Claro, si es una pendiente, igual yo trataría de sacar un poco, porque ahí podemos jugar con el paisajismo quizás, y podemos usar un poco el tema de la tierra, meterse un poco más allá, pero tratar de que no mover tanta tierra, porque uno que si hay mucha vegetación va a matar muchas cosas. Y lo otro que también es costoso hacer como un muro de contención, que si tú sacas más de 1 metro ya tenés que poner muro de contención porque si no se te viene la tierra encima. Y eso ya es difícil y peligroso. Ya. Acá tenemos otra preguntita de Mariana. Dice, buenas noches, interesante charla. Quisiera saber cómo se protegen las ventanas de un domo que quedan como ventanas contra lluvias muy fuertes.
Depende, porque si es un termopanel, no debería pasarle nada. O sea, si es que se le llueve quizás, y qué tipo de ventana usó. Ahí hay que ver el tema porque para cubrir por fuera tendría que tener otro elemento, como si la ventana tiene un borde, podríamos colgarnos de ahí y ponerle algo, pero si está con termopanel, no debería pasar nada con el tema de la lluvia. Ya, hay que poner ojo entonces, algo pasa. Sí, o Ya. sea, quizás se llueve, no sé. Hay filtración. Mauricio, Mauricio Domanch nos pregunta, los domos sólidos que ustedes construyen, Víctor, ¿qué materiales utilizan para asegurar una larga duración? ¿Para cuántos años se proyecta esa duración? Creo que ya preguntó de nuevo. Preguntó. Ah, ¿esa la leyeron cuando yo no estaba? Ya, perfecto. Ya, ya. No, creo que la respondimos también. Ya, ok, sí que Te como dije que terminó. al igual que una casa, que tiene los mismos componentes, que están certificados, creo que eso fue lo mismo, ¿no? Ya, ok. Y no sé si también respondiste cuánto tiempo proyectan la duración de la construcción del domo, que también la hace Mauricio. ¿Cuánto No sé tiempo si. dura? La construcción, el proceso de la construcción. Ya. Mira, para un domo de habitación de 80 metros cuadrados, de 4 a 6 meses dura. Ya. Tiene como un proceso es según lo que nosotros manejamos de un mes y medio en desarrollo, desde el diseño, especialidades, presentarlo a la municipalidad, obtener permiso de edificación y empezar a construir, tener permisos para construcción. Y de ahí son unos 6 meses, eh, entre 4 a 6 meses. Esos son como conceptos, domo llave en mano, habitación llave en mano. Ya, perfecto. Perfecto. Dice, ya, no, nos saludan, nos dan los agradecimientos. Y bueno, Francisco Arnado sigo con otras preguntas, pero te invitamos, Francisco, si después por interno nos comunicamos para responderlo más en detalle. Y te Claro, y queremos. vamos a compartir Sí, la presentación, así que exacto, vamos a compartir el material. Para los que quieran quedar en contacto, ahí en el chat está el link del formulario que sigue disponible. Espero que no haya quedado ninguna preguntita sin responder. Todos dan muchas gracias, muchas felicitaciones, están contentos con la charla, así que te quiero hacer extensivos esos reconocimientos, Víctor. gracias, Muchas gracias. gracias. Mira, Mauricio, a ver si alcanzamos a responder la última. Posterior a la construcción de un domo, pero Mauricio está bien interesado en la construcción de un domo, a la construcción del domo con materiales sólidos sobre pilotes de hormigón. En tu experiencia, ¿las tasaciones bancarias de los domos las consideran como hipoteca, como casa o prenda? ¿Sabes Claro. algo de...? Sí, sí. O ¿Sí? sea, sí, claro. O sea, el domo es una casa en realidad. Cualquier construcción, cuando tú ya la pones en un terreno y obviamente tiene permiso de edificación, ya se convierte en un bien raíz y obviamente pasa a ser parte de la casa y si hay un avalúo del terreno, va a la casa, va a todo. Y obviamente que te sube mucho más el terreno. Perfecto. Súper. Ahí les estamos agradeciendo a todos por la presencia. Gracias a ti, Víctor. No sé si quieres decir algo, algunas palabras finales. Muchas gracias. Se agradece a Casa Ocoa por la invitación y espero que tener más reuniones. Más adelante estamos pensando hacer un taller práctico, así que los dejo invitados eh, Súper. y que se metan a la página web de nosotros y vean ahí si quieren tener alguna duda, se contacten con nosotros. Todo lo Perfecto. que Sí. podamos servir, estamos ahí a disposición de diseño y construcción. Excelente. Muchas gracias. Incubar Q, con una Q al final, Sí, es el estudio de bioconstrucción y domos de Víctor Carrasco. Por el lado de Casa Ocoa, les agradecemos su presencia. Vamos a seguir haciendo cosas relacionadas con los domos, con la bioconstrucción, pero siempre con la sustentabilidad. Así que gracias por estar, sigan atentos, van a seguir las invitaciones que nosotros siempre definimos como abiertas, gratuitas y online en este contexto. Gracias, Francisco. Mira, ahí nos perfecto. aplauden. Así que un abrazo a todos, buenas noches, seguimos conectados y que viva la sustentabilidad. Gracias por Eso. estar. Ahí hacen Chao, el chao, dedito para chiquillos. arriba.
Seguimos conectados, entonces ahí mantenemos el diálogo. Un abrazo. Buenas noches, chao. Chao, chao.